Así es que le invito a que hagamos una oración juntos para pedirle al Señor que tenga bien hablarnos, que seguramente lo hará, pero también que el Señor tenga a bien abrirnos el entendimiento, captar nuestra atención, darnos la inteligencia y el discernimiento para comprender lo que se va a expresar en esta tarde, pero sobre todo que nos dé el denuedo, la perseverancia, el valor para poner en práctica esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Oremos entonces juntos, ya que estamos de acuerdo. Padre, te pedimos, Señor, que tengas a bien hablar a nuestras vidas en esta tarde. Sabemos que tú, Señor, constantemente hablas a cada uno de nosotros por diversas circunstancias, los acontecimientos que suceden en el día a día, las cosas que vemos, aún la propia naturaleza, todo, Señor, es un mensaje que tú tienes para nuestra vida, Padre. Pero la mejor manera, entendemos, Señor, de recibir tu palabra es cuando tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo, trayendo revelación y entendimiento, Señor, de las Sagradas Escrituras a nuestra vida. Y eso es lo que pedimos en esta tarde, Señor, que tengas a bien hablarnos y darnos el entendimiento, la comprensión de lo que vamos a escuchar, para que de esta manera, Señor, sirva para transformar nuestra vida y esa palabra produzca en nosotros, Señor, el fruto que tú esperas, que tú demandas, porque tú le envías tu palabra, Señor, y no vuelve a ti vacía. Quita toda distracción, preocupación, todo aquello que quiera robarnos la atención absoluta que tú te mereces, Padre, y considéranos, Señor, el poder aprender de ti en este día. Pero sobre todo lo que más deseamos es llevar a la práctica esta enseñanza para cumplir así nuestro propósito de ser más como Cristo. Lo pedimos, Señor, todo esto confiados en ti, en tu Espíritu y en tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la semana pasada vimos el tema número 41 de la serie Conociendo a Dios. Fue la primera parte. Hoy veremos la segunda y última parte de este tema 41 que lleva por título Él es glorioso. Él es glorioso. Y hablamos la semana pasada, no voy a hacer un resumen de lo que hablamos, pero simplemente vimos en la palabra de Dios el significado de que Dios es glorioso, de que Él merece toda la gloria, que Él es digno de ser glorificado. Y hablábamos en breve de que todas las cosas que el Señor ha creado reflejan su gloria. La gloria del Señor son todas sus perfecciones, sus atributos que operan en armonía, su santidad, su amor, su justicia, su perfección, su infinitud, su omnipotencia, su omnisciencia. Todo eso irradia la gloria del Señor. Y decíamos entonces que todo lo creado, como fue creado por alguien glorioso, todo lo creado refleja la gloria de Dios. Aún el mismo hombre en su humanidad, en su naturaleza, refleja la gloria de Dios. Y como un ejemplo hermoso de esto es que cuando Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, se hizo ser humano. No tomó forma de un extraterrestre o forma de un objeto extraño, sino que Jesús tomó forma humana, dándonos a entender que somos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, concluimos la semana pasada diciendo que todo lo creado refleja la gloria de Dios, irradia la gloria de Dios, brilla con la gloria de Dios, excepto el hombre. Tristemente, el hombre creado a imagen y semejanza del Señor es el que menos glorifica a Dios, es el que menos le da gloria a su Señor, a su Creador. Y vamos el día de hoy, con el favor de Dios, a entender cuál es el significado para nosotros o la aplicación práctica como seres humanos en cuanto a vivir para su gloria, vivir para glorificarle y vivir con el propósito de cumplir aquello por lo cual el Señor nos ha concedido la existencia. Así es que abra conmigo su Biblia en el Salmo número 8 y vamos a enfocar entonces el sermón de este día a la aplicación práctica de la gloria de Dios en nuestras vidas. Salmo número 8, versículo 5. Hablando del hombre, dice así la palabra del Señor, Salmos 8:5. Lo has hecho
un poco menor que los ángeles, y lo has coronado de gloria y de esplendor. Lo vuelvo a leer. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de esplendor. Hablando del ser humano. En el versículo 6 dice: le has hecho señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. El hombre creado a imagen y semejanza del Señor, dice aquí, un poco menor que los ángeles. Pero ese poco menor es una gran diferencia en realidad. Si comparamos nuestra humanidad, lo que somos como seres humanos, y vemos, por ejemplo, lo que el Señor ha creado, nos damos cuenta que somos una cosita de nada, diríamos. Somos pequeñísimos, casi infinitesimales en el vasto universo, en lo que el Señor ha creado. Aún mismo aquí en la tierra vemos las montañas como la que tenemos aquí, vemos las grandes bestias, vemos la inmensidad de los océanos, los bosques, los lugares nevados, y decimos: somos tan pequeñitos, tan insignificantes. Pero si nos comparamos con el Señor, todavía nuestra comparación es más extrema. Comparados con Dios, somos pequeñísimos, diríamos aquí, casi insignificantes. Pero qué glorioso es que el Señor nos haya hecho a su imagen y semejanza, y como dice la palabra del Señor en Génesis, creados con sus propias manos. Esta cosita de nada que se llama ser humano, pequeñísimo comparado con la inmensidad de todo lo que el Señor ha creado, somos gloriosos, como lo dice aquí en el Salmo 7 que leíamos, Salmo 8, perdón, que leíamos, que somos gloriosos porque somos hecho poco menor que los ángeles, y Dios nos formó con sus propias manos y puso en nosotros su imagen y su semejanza. Por esto dice: lo has coronado de gloria y de esplendor. Si usted recuerda en Génesis, cuando habla la palabra del Señor de la creación, al final creó al hombre y la mujer. Por eso algunos acostumbran decir que el hombre es la corona de la creación, la culminación. Diríamos en otras palabras, la cereza del pastel. Todo lo que el Señor creó, la corona de la creación, se ha considerado que es el hombre. Y mejor aún, lo último que Dios creó en ese entonces fue a la mujer. Podríamos decir entonces que la mujer es la joya de la corona. Al último lo mejor, dirían las mujeres, ¿no? Lo mejor viene al último. Y ciertamente la mujer también, como una creación preciosa para adornar la gloria del Señor. Y como leíamos aquí en el Salmo 8, versos 5 y 6, el Señor creó al hombre con el fin de administrar los recursos. Dice en el versículo 6, ¿no? Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Es decir, en autoridad el hombre está por sobre toda la creación. Todo lo creado, el hombre está por sobre todo ello como administrador para señorear, como dice en mi versión. Es decir, que el hombre tiene una responsabilidad que le fue dada a Adán y Eva en su principio y heredada a toda la humanidad. Señorear sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre todo lo existente. Señorea, adminístralo, gobiérnalo, fue la orden de Dios. Sin embargo, el principal propósito por el cual el Señor creó al ser humano fue para reflejar su gloria. El objetivo principal por el cual el Señor creó a la humanidad es para reflejar la gloria de su Creador, para reflejar a Dios mismo. Todo lo creado, lo mencioné y lo vimos la semana pasada, refleja la gloria de Dios. Todo lo existente le da gloria al Señor, pero la máxima creación que Dios hizo, el ser humano, que está hecho o fue diseñado para reflejar la gloria de Dios, es quien menos le glorifica, tristemente. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Isaías 43, donde nos
habla expresamente del propósito por el cual tú y yo existimos. Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7 dice: a cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado, ¿para qué? Para mi gloria, dice el Señor. Yo lo formé, ciertamente yo lo hice. En otra versión, este pasaje dice: traeré a todo aquel que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía, a quien hice y formé. Entonces, ¿cuál es la razón de que Dios haya creado al hombre? Su gloria. Glorificarle. Con todo lo que esto significa. Y vamos a entender un poco más a lo largo de este mensaje. Entendámoslo nuevamente. El único propósito de tu vida, el único propósito de mi vida, el único propósito de toda la humanidad es darle gloria a Dios. Para gloria mía los formé. Para gloria mía los he creado, dice Isaías 43, 7. Eso es todo. Tú vives o deberías vivir, yo también debería vivir para glorificar a Dios, nada más. Por supuesto, hay situaciones que tenemos que desempeñar, pero el objetivo final, la meta última, el propósito único de tu existencia es glorificar a Dios. ¿Y qué es entonces glorificar a Dios? ¿Cómo podemos vivir para su gloria? Hay cosas prácticas que quiero compartirte en esta tarde, pero mira lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Una cosa tan sencilla, tan rutinaria, tan habitual. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Dice el apóstol Pablo, está hablando un poco aquí en el contexto de no ser tropezadero, de cuidar la conciencia de los demás, de no darles motivos de tropiezo. Y aquí en el versículo 31 de Primera de Corintios, capítulo 10, dice el apóstol Pablo: por tanto, después de todo lo que les explicó, por tanto, dice, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ya sea que coman o beban o hagan otra cosa, y en ese hagan otra cosa está incluyendo todo lo demás, solo que aquí Pablo está resaltando las cosas esenciales de la vida. Lo básico, lo fundamental de la existencia es comer y beber, es decir, vivir, mantener nuestro cuerpo, nuestra existencia. Aún en eso, dice Pablo, aún en la comida, aún en la bebida, háganlo para la gloria de Dios. ¿Te imaginas si en lo más sencillo Dios nos dice que debemos hacerlo para su gloria? ¿Cuánto más el Señor no exigirá en las actividades más complejas que realizamos? Por cierto, ¿cuál es la tarea más compleja que tú haces? ¿Qué es lo más complicado que haces en la vida? O que hiciste, a lo mejor ya pasó una época donde hiciste cosas muy complejas y ahora estás en otra etapa de tu vida. No sé, a lo mejor lo más complicado para ti fue educar a tus hijos, tal vez, proveerles la economía para sustentar a tu familia, salir a trabajar, cerrar un negocio, una compra, una venta, presentar un examen, participar en una competencia. Hay muchas cosas muy complejas, muy complicadas, y yo respeto cada uno de ustedes en las cosas que hacen, que algunas ciertamente son difíciles, que no cualquiera las puede hacer. No sé, tal vez cocinar puede ser una cosa muy compleja. Tu matrimonio tal vez es algo muy complejo, llevar la vida con alguien tan pecador como tú. Aún en eso, dice el Señor, en esas cosas complicadas de la vida, en esas situaciones difíciles, lo que te cuesta mayor esfuerzo y trabajo, aún en eso tenemos que glorificar a Dios.
Si lo pide en la comida y en la bebida, ¿cuánto más no lo exige el Señor en este tipo de situaciones que demandan más esfuerzo de nuestra parte? Pero nuevamente, volvemos a la pregunta, ¿cómo vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para glorificar a Dios en mi vida? Quiero darte 5 aplicaciones prácticas para vivir para la gloria de Dios. Acompáñame a Proverbios capítulo 3. Hay muchas más, por supuesto, pero en estas 5 aplicaciones prácticas de vivir para la gloria de Dios, puedo, creo que, englobar las principales. En Proverbios capítulo 3, verso 5, dice así la palabra del Señor: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Una forma en la que tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios es lo que dice aquí el Proverbio 3, capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Qué significa esto? Fe. Estamos hablando de fe. Confía en Él. Créele a Él. Descansa en Él. Una forma como tú y yo glorificamos a Dios es confiando en Él, en todo. Confiar en Dios es estar de acuerdo con Él. Dios no se va a poner de acuerdo contigo ni conmigo. Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo con Él, porque Él posee la razón absoluta, la verdad indiscutible, y a ti y a mí nos conviene entonces estar de acuerdo con Dios. Confía en el Señor significa, lo digo nuevamente, estar de acuerdo con todo lo que Dios dice. Especialmente lo que Dios dice de sí mismo. Esto lo encontramos en su palabra. Confía en Él y estarás glorificando al Señor. Segunda aplicación práctica de vivir para la gloria de Dios, además de confiar, aquí mismo, pero en el versículo 6, Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y aquí viene la consecuencia o el resultado: Él enderezará tus sendas o tus veredas. Entonces, segunda aplicación práctica para vivir para la gloria de Dios es reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Qué significa esto de reconocer? Reconocer significa, podemos verlo en 2 aspectos. Primer aspecto, en nuestro interior. Cuando yo reconozco a Dios en todo lo que hago, cuando yo reconozco a Dios que me provee todo lo que necesito, cuando yo estoy reconociendo que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, todo lo que he conseguido es gracias a Dios. Es un reconocimiento interior. No por mi fuerza, no por mi capacidad, no por mis habilidades, mis talentos, mi sagacidad, mi inteligencia, mi destreza, mi poder, mi dominio, mi elocuencia, todo el mi que tú puedas mencionar es gracias a Dios. Sí, eres fuerte, eres inteligente, eres capaz, eres hábil, eres talentosa, eres ágil. Todo eso que tienes es gracias a Dios. Ese es un reconocimiento. La inteligencia o la sabiduría, mucha o poca, según la consideres tú en perspectiva, comparándote con alguien más, es gracias a Dios. Eso es reconocerlo y eso es glorificarlo. Alguna ocasión recuerdo una persona que estábamos charlando y no me acuerdo qué estábamos compartiendo, le estaba compartiendo algo acerca de mi vida y me decía esta persona: qué bueno, Hugo, me da mucho gusto, te lo mereces. Y yo en mi interior me corregí a mí mismo
Dije, no, no me lo merezco. Es gracias a Dios. Si algo he logrado, si algo he conseguido, es gracias a Dios, no por mí. Porque hay gente mucho más capaz que yo, hay gente con mucho más talento que yo, y lo que Dios me ha permitido alcanzar y lograr es gracias a Él. No es gracias a mí, en mí no hay nada bueno. Y siempre tenemos que tener presente eso, porque a veces se nos puede subir la percepción narcisista o de soberbia, decir, qué bueno soy un buenazo, soy muy inteligente. Podemos bromear de eso, claro, pero cuando nos lo creemos, que lo que hacemos y conseguimos es gracias a nosotros, estamos entonces invirtiendo el orden correcto, porque todo es gracias a Dios. Entonces, cuando esto es una realidad en nuestro interior, como dice Santiago 1:17, no lo busque aquí, los siervos lo van a proyectar. Santiago 1:17 dice que todo lo bueno, lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto proviene de Dios. Otra versión dice, toda buena dádiva, ¿sí? Todo don perfecto, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo provechoso proviene de Dios. Amén. Así es que no te creas mucho por lo que Dios te ha dado. A Él sea la gloria. Siempre habrá uno más fuerte que tú, más inteligente, más capaz, más hábil, diríamos más picudo que tú. Y aunque fueras el mejor de todo el mundo en lo que haces, todo es gracias a Dios. Habiendo entonces ese reconocimiento interior, es un reconocimiento de humildad, es un reconocimiento de rendición y agradecimiento al Señor, viene como consecuencia entonces el reconocimiento exterior. Esto se puede manifestar en dos formas. Yo lo reconozco internamente, que todo es gracias a Dios, y entonces lo voy a exteriorizar o lo voy a demostrar o manifestar en dos formas, con mis palabras o con mis acciones. Con mis palabras entonces sería el tercer punto para una aplicación práctica de cómo vivir para su gloria. Quiero mencionar entonces el decir que reconozco a Dios, el expresar mi reconocimiento a Dios por lo que Él es y lo que Él hace en mi vida. Acompáñame al Salmo 66, por favor. Salmo 66. Versículo 2. Canten a la gloria de su nombre, denle la gloria en la alabanza. Entonces, una forma en la cual tú y yo glorificamos a Dios es cuando lo alabamos, cuando lo exaltamos, cuando lo reconocemos después de haber estado convencidos en nuestro interior que toda la gloria es para Él. Y aquí en una forma práctica, como dice el Salmo 66:2, es cantar, alabarle, adorarle. Pero no solamente se refiere a los tiempos de alabanza, adoración o tiempos congregacionales, sino también se refiere a que yo voy a reconocer a Dios delante de las personas con mis palabras. Si algo te dice esta persona que me dijo, bien te lo mereces, yo le dije, no, es gracias a Dios. Yo no me puedo quedar callado, porque entonces de alguna forma no le estoy dando la gloria a Dios. Cuando alguien me pregunta, Hugo, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, gracias a Dios. Y no es una muletilla, no es algo automático en el sentido de que es sin sentido, sí es automático en el sentido de que yo sé que la gloria es para Él. Y aunque me pregunten en mi trabajo, aunque me pregunte mi jefe, un cliente, quien me pregunte, no importa.
No solamente es entre los hermanos que debemos dar testimonio, sino afuera principalmente. Digo, bien, gracias a Dios. Y cuando puedo también les digo, Dios te bendiga. De alguna forma tenemos que expresar nuestro reconocimiento hacia Dios y esto lo glorifica. Y tenemos que hacerlo público. Así es que siempre que le digan algo así, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. O ahí voy, más o menos, gracias a Dios. O he estado enfermo, pero gracias a Dios tengo fe que voy a salir. Siempre tenga el agradecimiento, el reconocimiento, la alabanza para que Él sea glorificado con sus palabras. Pasamos entonces al cuarto punto. Primero entonces fue confiar en Él, reconocerlo en nuestro interior y luego exteriorizarlo con nuestras palabras. Cuarto punto, nuestras acciones. Regrese conmigo al Nuevo Testamento, pero ahora vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 23. Colosenses 3:23. Dice la palabra del Señor. Y todo lo que hagan. Recuerde lo que dijo Pablo hace unos momentos, o que leíamos que dijo Pablo en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman, ya sea que beban, o cualquier otra cosa. Aquí dice algo similar, Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo. Otras versiones dicen de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como si fuera para el Señor. Volviendo al punto que les preguntaba hace un momento, ¿qué es lo más complejo que ustedes hacen? Cocinar, tal vez puede ser, educar a los hijos, construir una casa, hacer una reparación, cerrar un negocio, lograr una buena compra, una buena venta. Todo eso que hacemos tendríamos que hacerlo como si fuera para el Señor. Hagámoslo todo como para el Señor. Versículo 24, aquí mismo en Colosenses 3, dice 24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, a Cristo el Señor sirven. A Cristo el Señor sirven. Esto significa entonces que lo que yo hago en mi casa, estoy sirviendo a Cristo. Por eso decía hace unos minutos, no necesariamente lo que hacemos aquí en la iglesia, sino aún en nuestra casa servimos a Cristo, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, servimos a Cristo. Y si yo voy a hacer un negocio con alguien, voy a hacer algún servicio con alguien, es como si lo estuviera haciendo para Cristo. Porque dice aquí, al Señor sirven. Amén. Eso significa entonces que lo tenemos que hacer con la mayor excelencia, con la mejor capacidad que Dios nos ha concedido. Y eso lo glorifica. Cuando tú y yo somos honestos, cuando tú y yo somos responsables, cumplimos nuestros compromisos, hacemos el trabajo excelente de, como diríamos, de concurso y de medalla. Lo hacemos como para el Señor. Y quinto y último punto de la aplicación práctica de cómo vivir para la gloria de Dios es testificar. ¿Qué significa testificar? Dar testimonio de Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Acompáñame a Mateo capítulo 5. Mateo 5. Versículo 16. Habla aquí el Señor de que somos la luz de la sal de la tierra y la luz del mundo. Y en Mateo 5:16 dice así el Señor, hablando de la lámpara que se pone en un lugar alto en la casa para alumbrarla. Y dice en el versículo 16 de Mateo 5, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Cuál es la luz de nosotros? La luz de nosotros es Cristo. Dice, así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre
que está en los cielos. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que testificar. Esto es una forma de compartir el evangelio. Cuando yo hablo de Cristo, cuando yo testifico de Dios, cuando no solamente digo gracias a Dios, sino que digo, mira, Dios hizo esto en mi vida, esto pasó, pero Dios me dio la victoria, estoy pasando por esta situación, pero confío que el Señor hará algo maravilloso en mi vida. Y sabes que Dios también lo puede hacer contigo, Dios puede también ayudarte, Dios puede rescatarte, resolver ese problema. Eso es testificar, y eso glorifica a Dios cuando tú y yo lo damos a conocer, al Dios verdadero. Hay ejemplos en la Biblia maravillosos, y estaba cuando preparaba este mensaje viendo algunos casos de gente que fue sanada, gente que que recibió un milagro a través de Cristo. Y me sorprendió cómo ver muchos de estos casos que encontré en la Biblia de gente que fue sanada. Dice la palabra de Dios que de inmediato le glorificaban y le seguían. Es decir, que no se quedaron con su milagro y se fueron. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero la gran mayoría recibieron un milagro de parte de Dios, de sanidad, de salvación, y dice, glorificaban a Dios y le seguían. Ejemplos hay muchos y no quisiera pasar tiempo en ellos, solamente por mencionarlos, tal vez tú los recuerdes. Hay un caso de una mujer encorvada que fue sanada y le glorificó, un paralítico también que fue sanado. ¿Recuerdas ese caso de los 10 leprosos que fueron sanados? Uno de ellos regresó, solamente uno regresó para glorificar a Dios. Un ciego en la ciudad de Jericó también, cuando recibió la vista, le glorificó. Mira, para darte un ejemplo, aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 15. Mateo 15, verso 31. Pero fíjate qué interesante en esto que vamos a leer. No habla de las personas que recibieron los milagros propiamente, sino de los testigos que vieron estos milagros. Mateo 15:31 dice, de manera que la gente se maravillaba al ver a los mudos hablar, los mancos sanos, los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Es decir, no solamente la persona que recibió el milagro, sino los testigos de ese milagro, dice que glorificaban al Dios de Israel. Ahora tú dirás, bueno, el Señor no ha hecho grandes milagros conmigo. Podría alguien pensar, no he estado al borde de la muerte, no me he rescatado de una situación grave. El Señor no ha hecho un milagro así tan espectacular como estos ciegos que recibieron la vista o los paralíticos que caminaron. Tal vez. Estamos hablando de lo físico, si te refieres a eso. Pero en lo espiritual, claro que Dios ha hecho un gran milagro contigo. Porque estabas muerto en delitos y pecados. Estabas destituido de la gloria del Señor. Y Él, por su gracia y misericordia, te rescató y te dio nueva vida. Ese es un gran milagro. Ese es un milagro altísimo comparado con la sanidad física. La sanidad del alma, la sanidad espiritual y la vida eterna es el más grande milagro que Dios ha hecho en tu vida si estás en Cristo. Así es que yo te pregunto, ¿por qué no hacer lo que hicieron estas personas que glorificaban a Dios por haber recibido la respuesta a su problema? ¿Por qué no hacer lo que ellos hacían? Glorificaban escandalosamente, no les importaba que la gente los viera. Ellos glorificaban a Dios por lo que habían recibido y le seguían. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo si hemos recibido la salvación y vida eterna. Glorificarle a Él y seguirlo a Él y decirle a todo el mundo, el Señor ha hecho un milagro en mi vida. Dios me ha dado la vida y la salvación eternas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hagámoslo, hermanos. Y la gente se maravillaba. ¿Cómo es posible si tú eras un tal por cual? Estabas perdido en esta situación, hacías estos destrozos, vivías una vida realmente deplorable. Y mira lo que el Señor ha hecho conmigo, a Él sea la gloria. Testifiquemos de Cristo, mis amados hermanos. Aunque no hayas recibido un gran milagro físico o natural, el milagro de darte la salvación es suficiente para vivir glorificándole a Él y seguirle todos los días de nuestra vida.
Amén. Esta evidencia, estas son las 5 formas prácticas en que tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios. Confiar en Él, reconocerlo, hablar de Él, nuestras acciones y testificar, es decir, hablar de Cristo y dar testimonio de su gloria. Esto debe ser tan evidente en nuestras vidas, mis amados hermanos, que la gente, como leíamos aquí en Mateo 15:31, glorificaba a Dios al ver lo que había hecho alrededor o fuera de ellos. Y hay unos casos en la Biblia que encontramos de personas que inclusive no creyentes, y seguramente aquí en estos que leímos en Mateo 15:31, no todos eran creyentes. Así encontramos también en la Biblia personas que aún no creyentes en Cristo glorificaban a Dios al ver lo que Dios hacía con las personas. Como el caso de Faraón, recuerda cómo Dios exaltó a José en Egipto y él se maravillaba lo que había hecho, aunque después endureció su corazón, futuros faraones que llegaron después de este, ¿no? Encontramos también, por ejemplo, en el libro de Daniel, 2 reyes, Nabucodonosor y del rey Darío, que glorificaban a Dios. De Nabucodonosor podemos pensar tal vez que sí se entregó al Señor, pero hay un pasaje donde él recuerda que él estuvo loco, que pasó 7 años allá en el monte comiendo hierba, como las bestias, y entonces dice que el Señor le regresó la cordura, y cuando esto sucedió, dice que él glorificó al Rey de los cielos, dice en Daniel 4:37, no lo busque, dice, él glorificó al Rey de los cielos porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia, como a él le pasó. Fue necesario humillarlo como una bestia del campo, desnudo, alimentándose con lo silvestre que había en el bosque, tomando agua de lluvia para derribarlo de su soberbia. Y a veces el Señor tiene que tratar así con nosotros, pero gracias a Dios que Él le concedió recuperar la cordura y entonces glorificó a Dios de esta manera, como lo leímos en Daniel 4:37, el rey Nabucodonosor. Otro rey, el rey Darío, también recordará aquel pasaje cuando Daniel fue echado al foso con los leones, ¿lo recuerda? Y entonces cuando pasó el tiempo y se acerca el rey Darío al foso, le dice, Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Y cuando él le da testimonio, sí, el Señor cerró unos ángeles, envió unos ángeles, cerró la boca de estos leones y no me han hecho ningún daño. Lo único es que huelo a león, pero no me comieron. Y entonces el rey Darío en Daniel 6:26 dice, de parte mía es dada la orden de que todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel. No dijo, no es mi Dios, dijo el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Así es que nuestro testimonio, nuestra vida transformada, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra conducta, aún nuestra mirada, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, todo debe glorificar a Dios. Y la gente a nuestro alrededor debe de glorificarlo con nosotros al ver cómo Dios ha transformado nuestra vida. A lo mejor no les interesa vivir la vida en Cristo, pero sí pueden decir, este sí es un hijo de Dios. Esta sí es una persona que teme a Dios. Esta es una persona que obedece al Señor y Dios está con él y Dios le ha favorecido. Eso debe de salir de la boca de las personas a nuestro alrededor al ver nuestra vida en Cristo. Amén. Así es que, mis amados hermanos, el propósito de tu vida, el propósito de mi vida, tu objetivo, tu meta y la mía es glorificar a Dios. Leíamos en Isaías 43 que para eso nos formó, para la gloria de su nombre. Esto significa que todo lo que tú y yo hagamos debe cumplir ese propósito. Si la comida y la bebida lo debe hacer, cuanto más las situaciones, como mencionaba, más complejas de nuestra vida. Y aquel hombre, aquella mujer que no cumple con este propósito,
está fracasando en la vida. La persona que no cumple el propósito de glorificar a Dios está fracasando, está fallando al motivo por el cual el Señor le ha dado vida. Y así hay millones de personas que viven en esa condición. El problema no es de aquellos que ignoran de esta verdad. El problema está con los que sabemos esta verdad y no lo hacemos, que voluntariamente nos resistimos a glorificar a Dios. Ahí está el problema también dentro de la iglesia. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y qué hay con prosperar? ¿Qué hay con alcanzar metas en la vida, con triunfar, con lograr una carrera profesional, tener una familia, casarme, tener hijos, una casa? ¿Qué hay con eso? Ese no es tu propósito. Cuando se le pregunta a una persona, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué es lo que dice? Pues quiero ser futbolista, bombero, yo me acuerdo que decía eso, bombero, policía. Quiero ser como mi papá. O una mujer piensa que la realización de su vida es casarse, tener un hogar, tener hijos. Ese no es tu propósito. Ese no es tu meta. No es malo que quieras esas cosas, pero no es tu meta, no es tu objetivo. No es la razón de tu existencia. La razón de tu vida debe ser glorificar a Dios. Todo esto que he mencionado son herramientas o son los medios que Dios te provee para lograr ese propósito. Es decir, si tu aspiración es tener una buena familia, tener una buena casa, asegurar tu vejez, tener prosperidad, un buen esposo, una buena esposa, unos hijos obedientes, un buen trabajo, una buena carrera, una buena escuela, todo eso está bien. Está bien que lo quieras, pero no es tu propósito, no es tu meta. Esos son los medios o los instrumentos que Dios te puede proveer para lograr tu meta final, que es glorificar a Dios. Esto significa que todo lo que somos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos debe estar enfocado con el único propósito, nuevamente, de glorificar a Dios, que para eso fuimos creados. Las riquezas, los bienes materiales, el casarse, el ser padre, ser esposo, ser hijo, el ser un ministro, el ser un siervo, pastor, predicador, maestro, evangelista, un buen profesionista, un empleado prosperado, un negocio propio, todo lo que digas no es la meta final. Son los medios que Dios te provee bajo su voluntad, si Él así lo decide, para que glorifiques a Dios. En lo que sea que Dios te ponga, tal vez te hubiera gustado tener una carrera profesional, lograr más avance en tu preparación académica, tener un mejor trabajo, tener una mejor casa. Todas esas cosas, si no las llegas a lograr, no importa. Lo importante es que cumplas la meta de glorificar a Dios. Dios te lo puede conceder, sí. Y repito, no es malo que aspiremos a ello. Pero entendamos que esa no es nuestra meta. Es solamente el medio. El problema es que muchas personas confunden los medios con la meta. Y convierten entonces la prosperidad, una buena familia, un buen matrimonio, unos buenos hijos, una buena carrera, una buena casa. Confunden los medios que he mencionado con la meta. Y ven a Dios como el medio para lograr sus metas. Ahí está al revésado, está intercambiado el orden. Dios es la meta, glorificarlo a Él es el propósito. Y todo lo que Dios nos provee, que ya he mencionado, es la forma de lograrlo. Bajo su voluntad. Si Dios no te hace próspero, si Dios no te permite tener una casa propia, si Dios no te concede la riqueza, no importa, esa no es la meta. Con lo que Dios te conceda, y además tus decisiones también influyen
en las cosas que vas a lograr en la vida. No culpes al Señor si a lo mejor por tu decisión abandonaste una carrera profesional. No culpes a Dios si por tu decisión decidiste renunciar a un buen trabajo. No culpes a Dios si por tu decisión decidiste relacionarte con una persona que te dificulta la vida. Dios no tiene la culpa de eso. Pero sin embargo, aún en esas circunstancias, tu meta y la mía es glorificar a Dios en las formas que ya mencioné previamente. El problema que vemos hoy en día, muy abundante, que ha venido a trastornar el propósito de muchas personas, son las redes sociales. Y quiero tomar un tiempo para mencionar al respecto. Son un medio útil las redes sociales para muchas cosas, pero ¿cuál es tu propósito? Glorificar a Dios. Entonces, aún las redes sociales deben ser un medio para que tú y yo glorifiquemos a Dios. Pero solo esos son un medio, una herramienta, una forma para alcanzar el propósito. Pero si volvemos a las redes sociales en nuestro fin, nuevamente estamos cambiando el orden de las cosas correctas. Si las redes sociales son más importantes para nosotros que Dios, no estamos glorificando a Dios. No estamos aprovechando esa herramienta para darle gloria a Dios. No digo que las redes sociales sean malas, no estoy diciendo ello. No digo que te des de baja de Facebook, Twitter o todas estas redes sociales. No son malas. Mucho depende entonces para qué las usamos. Si pasamos más tiempo en las redes sociales para asuntos de la carne que para asuntos espirituales, no estamos glorificando a Dios en esa área. Puedes usarla, sí, pero si lo haces más para cosas pecaminosas que para glorificar a Dios, no estamos glorificando a Dios. Es más, aún podemos usar las redes sociales, tal vez por el temor que tenemos hacia Dios, no lo usamos para cosas pecaminosas y decimos, yo no veo cosas inapropiadas en las redes. Mira, bueno, no quiero hablar mal de algunas de ellas, pero sabes que algunas la están dando de baja en Estados Unidos por alguna razón, temas de espionaje, temas comerciales, pero realmente hay redes sociales que están tan contaminadas que lo que veas, basura. No todo, pero hay unas redes que sí están más inundadas de basura que otras. Entonces, si tú usas las redes sociales, tal vez no con un fin pecaminoso en el sentido de que no ves cosas inapropiadas, no escuchas cosas que desagraden a Dios, las usas tal vez como entretenimiento, tu tiempo de ocio, de diversión, distracción, está bien, pero si dedicas más tiempo a ello que a las cosas de Dios, no estás glorificando a Dios con las redes sociales. Aunque no sea pecaminoso, simplemente ocupa más tiempo de tu vida del que podrías dedicarle a Dios, ahí ya se vuelve pecaminoso, porque no estás haciendo de Dios tu prioridad. Si hacemos a través de las redes sociales más promoción de mi persona, más promoción de mi negocio, de mis servicios, que de Dios, no estamos glorificando a Dios. Así es que, mi amado hermana, mi amada hermana, mi amado hermano, en el amor de Cristo, yo te invito a que reflexiones lo que estás haciendo en esta área de tu vida, las redes sociales. Creo que la gran mayoría de aquí estamos en ese ambiente. Pon un balance. No digo que sean malas, pero pon un balance y dedícale más tiempo a Dios. Úsalas más para Dios. Úsalas más para hablar de Dios que para hablar de ti. ¿Cuánto nos gusta poner una selfie? Estoy aquí, estoy allá, un check-in aquí, un check-in allá. ¿Y Dios? Estamos promocionándonos y no estamos promocionando a Dios. Que Él no necesita de tu promoción y de la mía, ¿eh? Él se promociona solo, pero se da cuenta el lugar que ocupa en tu vida y en la mía. Y debería ser el principal, el más importante.
Lo mismo puede pasar con nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra familia, nuestros hijos, todo. Si no glorificamos a Dios en nuestro entorno, en nuestro ambiente, eso no está en el orden correcto. Empiezo a finalizar. ¿Qué no hacer con la gloria de Dios? Ya dijimos qué sí hacer, qué no hacer. En cierta forma, lo que he mencionado de las redes sociales es parte de qué más no debería hacer con la gloria de Dios. Yo no encuentro en la palabra, y creo que tal vez es un término equivocado que usamos para decirle, le robó la gloria a Dios. A Dios nadie le puede robar nada. Es una cuestión de semántica o lingüística, ¿no? Pero a Dios nadie le puede robar nada. Jesucristo dijo que aquellos que están en su mano, dice que nadie los arrebatará de su mano, porque no hay nadie más grande que Dios, no hay nadie más fuerte que Dios. ¿Qué le puedo yo quitar a Dios? Nada. Es más, ¿qué le puedo yo dar a Dios que lo haga más Dios o más glorioso? Tampoco nada. Cuando decimos entonces de robarle la gloria a Dios, más bien queremos decir cuando alguien no le da la gloria a Dios, o lo que he mencionado, no lo reconoce, no testifica, no dice que es gracias a Dios. Romanos 1:21 habla de estas personas que viendo la creación, lo invisible de su poder, de su deidad, su potencia, dice que no glorificaron a Dios en Romanos 1:21. Ni le dieron gracias, y así vive la mayoría de las personas, sin darle la gloria y sin darle las gracias a Dios, ni siquiera por los alimentos, ni siquiera por la vida, por el aire que respiran. Hermano, que nunca se nos quite esa buena práctica de darle las gracias a Dios por un día más de vida, por darnos donde vivir, un trabajo, los que realizamos alguna actividad, por la provisión, para alimentarnos, para proveer a nuestros hijos, por librarnos del mal. Gracias, gracias. Es una forma de glorificarlo a Él, reconocerlo a Él, porque estamos declarando que todo proviene de Él. Y hay gente que vive en esta condición. No que le roben la gloria a Dios, sino que no le dan la gloria a Él. Y no es que Él la necesite nuevamente. Es para nosotros ubicarnos en nuestra posición correcta, dependientes de Dios. Por eso lo reconocemos a Él. Hay un tema muy delicado cuando estas personas, por todo lo que logran, todo lo que consiguen, lo que sea en la vida, no le dan gracias a Dios, no le dan la gloria, no le están reconociendo. Eso es algo muy peligroso porque el Señor es celoso de su gloria. Isaías 42:8 dice: yo no daré mi gloria a otros. El Señor nos puede dar de su espíritu, el Señor nos ha dado de su palabra, el Señor nos ha dado vida, nos ha dado inteligencia, nos ha dado fuerza, capacidad, sabiduría, nos ha dado a su Hijo Jesucristo, lo entregó por nosotros, pero lo que el Señor nos da es su gloria. La gloria es de Dios. Cierto que tú y yo tenemos cierta gloria, lo vimos la semana pasada, como el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, la creación, tiene su propia gloria que refleja la gloria de Dios, pero la gloria misma de Dios no la da a nadie. Y es muy peligroso cuando una persona no le da la gloria a Dios. ¿Recuerdas lo que le pasó a Moisés en aquella ocasión cuando el Señor le dijo: ordénale, casi, ¿verdad? Ordénale a la piedra que te dé agua? Y Moisés no ordeñó la piedra, le dio de palazos y dijo: les hemos de dar agua, pueblo necio. ¿Les hemos de dar agua, Moisés? ¿Qué pasó? No le estás dando la gloria a Dios. Y la consecuencia, Moisés, que 40 años estuvo batallando con estos millones de israelitas salidos de Egipto por el desierto, y al final, casi para llegar a la tierra prometida, Canaán, hace esta cosa de no darle la gloria a Dios. El castigo del Señor fue: no entrarás en la tierra prometida. ¿Te imaginas, hermano,
que después de tus tantos años o décadas de cristiano, hagamos algo así y digamos, fui yo, gracias a mí. Cuidado. No quiero decir que perdamos la salvación, por supuesto, pero sí quiero decir que puede venir un castigo muy severo de parte de Dios por no darle la gloria a Él, porque Él es celoso de su gloria. Así es que, mi amado hermano, no nos metamos, como decimos aquí, en camisa de 11 varas, ni nos metamos en problemas gratis. Pero qué necesidad, si sabiendo hacer las cosas correctas, démosle la gloria a Él. Amén. Por último, Romanos 11:36. Vayamos allá, por favor. ¿Entiendes entonces, mi amado, mi amada, que fuiste creado para la gloria de Dios? Tu trabajo, tu negocio, tu oficio, tu carrera, tu inteligencia, tu fuerza, todo debe estar enfocado en darle la gloria a Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, hablando del Señor, de Dios, porque de Dios y por medio de Dios y para Dios son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. A Él sea la gloria. Dios pide, y más que pedir, voy a usar esta palabra, Dios exige ser glorificado. Dios exige que tú y yo le glorifiquemos. Algunos han pensado que esa puede ser una postura muy egoísta, muy egocéntrica, porque nos ha dado libre albedrío y nos exige que le alabemos, que le adoremos, que le glorifiquemos, porque si Él no lo necesita, cierto que Él no lo necesita, pero tú y yo sí lo necesitamos. Y es que no hay algo, no hay alguien más glorioso que nuestro Dios. No hay quien merezca más la gloria que Dios. Él es el más glorioso, infinitamente el más glorioso de todo lo existente. Entonces, ¿cómo Dios te puede pedir que le des la gloria a algo que no es lo mejor? Si lo mejor es Él. No sé, voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo, pero tal vez sirva para ilustrar esto que quiero decir. Es como, por ejemplo, una persona está enferma y se le receta un medicamento y le dice, este medicamento es la solución a tu enfermedad. Con este medicamento garantizado que vas a sanar. Si esa persona está consciente, no va a tomarse otro medicamento que no sea el que le han recetado, el mejor medicamento. O no va a ir a esas de similares o genéricos, no, va a tomar este de patente, es el mejor. Bueno, algo similar ocurre con Dios. No te va a decir, pues sí, glorifica a la luna, dale la gloria al sol, glorifica al pastor, a tu hermano. No, a mí, dice el Señor, porque yo soy lo mejor. No hay otro como yo, no hay quien más merezca la gloria que yo. Por eso glorifícame a mí, dice el Señor. Es una exigencia, porque además eso a ti y a mí nos ubica en nuestro lugar correcto. Vivir para la gloria de Dios nos conecta con nuestro propósito, nos enfoca con nuestro objetivo de vida, que es darle la gloria a Él. Dios no puede pedir algo que va en contra de lo mejor. Dios no va a exigir algo que sea una contradicción a lo que Él es. De hecho, mi amado, cuando Dios dice glorifícame, dame la gloria,
En cierta forma, el Señor, como hemos visto en muchas partes en la Biblia, nos está ayudando a hacer lo que más conviene. Si tu propósito es glorificar a Dios y Dios te dice, glorifícame a mí, entonces Dios te está ayudando a que cumplas tu propósito. Velo de esta manera, que Dios sabe qué es lo mejor para tu vida y te dice, hazlo. Y lo mejor para tu vida es darle gloria a Él, vivir para su gloria. Y Dios te dice, hazlo, porque encontrarás entonces la razón de tu existencia y cumplirás tu propósito. Y yo me complaceré, dice el Señor, en bendecirte por tu obediencia. Así es que cuando Dios exige al hombre que le glorifique, le está ayudando a satisfacer su objetivo de vida, que es que glorificar a Él, glorificar a Dios. Eso es éxito. Ese es tu éxito. No el que logremos en la vida terrenal, sí son éxitos, pero comparado con el éxito mayor, la meta, como decía Pablo, del supremo llamamiento, que es glorificarlo a Él, los demás son pasajeros, temporales, secundarios, terciarios, que me sirven para glorificar a Dios. Ahora sí termino. Si Jesucristo es la mayor expresión de la gloria de Dios, lo que más podemos hacer para glorificar a Dios es ser como Cristo. Cristo, la gloria, el reflejo de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es lo que más glorifica a Dios. Entonces a nosotros nos ayudaría para glorificar a Dios ser más como Cristo, porque eso es lo que más glorifica a Dios. Ser más como Cristo significa que vivamos como Cristo, pensemos como Cristo, hablemos como Cristo. Y aunque Cristo vivió hace casi 2000 años, significa que lo que vivamos, lo vivamos como si Cristo lo viviera en nuestro lugar. Que lo que hablemos, lo digamos como si Cristo lo hablara en nuestro lugar. Y lo que hagamos sea lo que Cristo haría en nuestro lugar. Para eso tú y yo tenemos que conocer más de Cristo. Ser más como Él será nuestra meta y de esta forma lo glorificaremos a Él. Ponte de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos el modelo perfecto de la vida que a ti te agrada, que es Jesucristo. Gracias por darnos a conocer lo que es de tu agrado, Señor, lo que te glorifica y lo que da el mejor testimonio de tu existencia y de tu obra en nosotros, que es el ser como Cristo. Ayúdanos, Padre, a seguir avanzando en nuestro caminar y lograr ese objetivo de vida, esa meta última que tienes para cada uno de nosotros, el glorificarte. Queremos hacerlo, Señor, reconociéndote, Padre, en todos nuestros caminos, teniendo confianza y fe en ti, testificando, Señor, hablando de Cristo y haciendo las cosas que haría Cristo en nuestro lugar. Porque tú eres glorioso, Señor, y nadie más que tú merece la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, también a sí mismo por permitirnos conocer una porción de tu gloria en esta vida terrenal. Sabemos que el día que nos llames a tu presencia por la eternidad, contemplaremos extasiados tu gloria. Gracias, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.